Saludos para Shisui Uchiha. Capítulo 6. Un entrenamiento interrumpido. Entra en el Warauk, Namisu. Naruto esquivó un puñetazo en la cara, antes de saltar de una patada a su sección media de su oponente. Su oponente corrió hacia él una vez más, su largo cabello rojo desteñido ondeando en la suave brisa. Entrando en su posición una vez más, se preparó para defenderse. Su oponente le lanzó un puño a la cara que esquivó, luego de su ataque con otra patada en las tripas de Naruto, que el rubio bloqueó pero fue empujado hacia atrás por la fuerza de la patada, pegándose a la superficie del agua. El rubio patinó encima a la superficie del agua, creando un pequeño sendero ondulado mientras perturbaba las serenas aguas. Llegó a detenerse cuando una pared suelta de agua se levantó detrás de él y la golpeó suavemente. Recuperándose, vio una patada de hacha descender hacia él desde su oponente y el rubio rodó fuera del camino antes de intentar sacar las piernas de su oponente de debajo de él con una patada baja a las piernas de su oponente que el hombre saltó. Mientras cargaba hacia su oponente, un rastro ondulante de agua corriendo detrás de él, lo enfrentó en un combate de taijutsu. Los dos eran simples desenfoques a simple vista mientras chocaban entre sí, lanzando golpes y patadas a velocidades impresionantes. De ver, Naruto giró su cuerpo en un movimiento giratorio de 180 grados, mientras enviaba una patada giratoria a su oponente que estaba bloqueada, antes de seguir con otra patada larga que conectaba con el pecho de su oponente, aunque con la armadura de metal que los cubría, recibiendo la peor parte del ataque. Su oponente respondió con una rodilla en el intestino y una patada en la cara del rubio que bloqueó con ambos brazos, saltando hacia atrás para poner algo de espacio entre él y su oponente. Naruto evaluó la situación. Actualmente él y Higure estaban entrenando sobre el agua y el rubio se veía un poco peor por el desgaste. Estaba magullado, maltratado y muerto de hambre, pero este último podía esperar. Las pesas que llevaba no ayudaban tampoco, ya que le dificultaban moverse más rápido y lo restringían. Estaba jadeando bruscamente, un río de sudor fluía por su rostro mostrando que el ejercicio lo estaba haciendo sudar. Habían pasado 5 meses y medio desde que comenzó su entrenamiento con Higure y solo se había intensificado día a día. Cada día, su sensei pelirrojo agregaría un nuevo obstáculo o una regla loca que lo pondría en desventaja o lo perjudicaría, como el que estaban haciendo ahora. Por ejemplo, el hombre había decidido agregar pesas a su ropa, y en este momento el rubio estaba peleando no solo con el pelirrojo, sino también con cada fibra muscular en su cuerpo, para evitar hundirse en el agua fría debajo de él. Este fue otro de los ejercicios de entrenamiento creados por el mismo de Higure, donde tuvo que pararse y entrenar sobre el agua mientras usaba 150 libras de placas de metal con peso en todo su cuerpo. Aunque fue problemático, los efectos y resultados de este ejercicio en particular fueron extraordinarios y sorprendentes y valieron la pena. No solo mejoró significativamente su control de chakra, sino que contribuyó en gran medida a aumentar su velocidad, resistencia y fuerza, y el rubio mismo estaba bastante satisfecho con lo lejos que había llegado de lo básico del entrenamiento físico. Sin embargo, eso no significaba que descuidara sus estudios, entrenamiento espiritual y cognitivo. No, él leía todos los libros y pergaminos que podía obtener para mejorar su gramática y vocabulario, y Higure también dedicó parte de su tiempo a enseñarle caligrafía, y Rubio reconoció que la eficiencia, el control, la calamidad y la elegancia que entraban en el arte lo calmaron significativamente. Uno de sus objetivos principales era averiguar más sobre el clan Uzumaki, pero no había muchos libros o pergaminos sobre el Gran Clan. Parecía que las 3 naciones que habían atacado y destruido la nación no solo se quitaron la vida, sino que hicieron un esfuerzo especial hacia la eliminación de todo sobre ellos de la faz de la tierra. Por ahora, muchos no tenían idea de que, hace unas décadas, el clan Uzumaki existía y los poderes lo preferían de esa manera. Lo poco que había encontrado era que el clan era un gran practicante de las artes de sellado y que el clan, casi en su totalidad, era reconocible por su cabello rojo, una característica que no tenía a pesar de que ambos le dijeron que era del clan.
Kyuubi y Igure a veces se preguntaba por qué tenía el pelo rubio y no el rojo tradicional, ya que los libros de genética del clan que leía señalaban que en cada emparejamiento, incluso uno donde un Uzumaki tenía hijos con un extraño, casi todos tenían el pelo rojo, algo relacionado con ser el gen dominante o algo así, no podía recordarlo muy bien. Entonces, ¿qué tenía su padre que era tan especial para abrumar a un gen potente como el de Uzumaki? Miró hacia la orilla donde actualmente estaba sentado Otaru, observándolos luchar intensamente. La chica había hecho eso muchas veces últimamente, donde simplemente se sentaba allí y lo miraba a él y al pelirrojo entrenar intensamente todos los días. ¿Por qué lo hizo? El rubio no lo sabía, pero supuso que podría ser por aburrimiento o por falta de cosas que hacer en la casa. A veces deseaba que ella tuviera algunos amigos, pero al mismo tiempo el pensamiento lo perturbaba un poco, le hacía sentir que lo dejaría solo si alguna vez conseguía amigos. La rubia sabía si la chica alguna vez quería hacer amigos para poder hacerlo, pero como Namisu era básicamente una ciudad fantasma después de que fue abandonada hace varios años después de muchos ataques de bandidos y Nukenin en la pequeña ciudad, la idea era imposible. No sabía por qué, pero tenía la sensación de que la chica no confiaba fácilmente en nadie. Incluso él no estaba seguro de dónde estaba parado con ella. Sabía que podría tener algo que ver con su pasado, pero nunca la cuestionó. A pesar de todo esto, se había calentado considerablemente con la chica, similar a Igure. Los dos significaron mucho para él, y para alguien como él, que tuvo su primer gusto de familia, incluso y adoptó uno, el sentimiento era insustituible. Sabía que haría cualquier cosa para mantenerlos y protegerlos y, por lo tanto, el entrenamiento. De alguna manera no estaba seguro de cuál era su objetivo actual, había perdido su primer objetivo y un sueño, si bien no estaba bien pensado, pero por ahora creía que la seguridad de Igure y Otaru era su objetivo principal y entrenaría su cuerpo al borde de la muerte para convertirse en fuerte, no para él sino este sentimiento, porque nunca quiso estar solo de nuevo, sentirse vacío, perdido y solo. Se sacó de su aturdimiento cuando escuchó un fuerte sonido de agua corriendo. Notó, aunque demasiado tarde, una gran bola de agua que se elevaba en su dirección. No era lo suficientemente grande como para matarlo, pero definitivamente lo suficientemente grande como para doler como una perra. Sus grandes ojos se cerraron mientras se preparaba para el impacto que cayó sobre él como una tonelada de ladrillos, golpeándolo fuertemente con tanta fuerza que lo condujo al río como un maquinista. Sintió una mano agarrar la suya antes de que pudiera hundirse y desmayarse, y miró hacia la fuente para ver a Igure allí con una sonrisa en su rostro. Estás mejorando, te las arreglaste para mantenerte sobre el agua durante 4 horas seguidas, sin caer y ahogarte a pesar del aumento en tu peso que agregué antes. Buen trabajo, pero aprende a nunca quitarle los ojos a tu oponente. Estaba orgulloso de su estudiante. En solo 5 meses, Naruto había absorbido todo lo que le había enseñado como una esponja y soportó cualquier tortura por la que lo sometió sin retroceder ni dudar. El rubio realmente le recordaba a sí mismo cuando era más joven y a otro pelirrojo ardiente a quien creía que había fallado. Sonriendo débilmente con los ojos caídos, la cabeza del rubio cayó mientras sucumbía al maravilloso llamado de la inconsciencia. Levantando a Naruto y arrojándolo a su espalda para llevarlo a cuestas, Igure regresó a la orilla. Finalmente, saliendo del agua del río, miró a Otaru que lo miraba con una ceja levantada. ¿Era realmente necesario? Riéndose de la morena, el hombre miró al rubio dormido. Bueno, creo que sí. Tomó los ojos de un oponente en una situación potencialmente peligrosa y, además, lo noqueé porque estaba en su último aliento. Simplemente habría pedido mantener en marcha y no quería probar los límites de su resistencia. Bien, supongo, llevémoslo a la casa para que pueda sanar y descansar un poco antes de que me moleste por la comida cuando se despierte. Guiando el camino a la casa con Igure siguiéndolo de cerca, volvió a mirar al hombre que había cambiado algo dramáticamente desde la llegada de Naruto y vio la gran sonrisa en su rostro mientras caminaba detrás de ella. Nunca lo había visto más feliz. Su
Supongo que realmente lo salvaste, Naruto. El anciano Uzumaki se rió de buena gana al decir: bueno, las cosas ciertamente parecen más animadas con él, ¿no? Tal vez debería darles un poco de tiempo para que se conozcan bien y sean niños. Kami los conoce a los dos. Necesito. Otaru resopló ante eso, nada contento de que le recordaran que todavía era una joven. La expresión de su rostro dibujó otra risa sincera del anciano con un puchero. La chica miró hacia otro lado y decidió que por ahora simplemente lo dejaría divertirse. Al mirar al inconsciente Naruto en la espalda del anciano, no pudo evitar notar lo tranquilo que parecía. Sus labios se torcieron ligeramente cuando una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Sí, supongo que las cosas son interesantes una vez más, justo como esa vez, pensó para sí misma. Una mirada melancólica apareció en su rostro al final de su declaración. Al día siguiente, Konoha, Torre Hokage. Bueno, ¿qué has podido encontrar? La voz de Sarutobi resonó cuando se volvió para mirar a su estudiante de cabello blanco, con una pipa en la mano mientras tomaba tranquilamente el contenido del tabaco. Jiraiya suspiró cansinamente. Nada, no sé por qué, pero es como si hubiera desaparecido de la faz del planeta. Algunos testigos dicen que vieron a un chico de cabello rubio que coincidía con su descripción en un campamento de bandidos cerca de lo que una vez fue la ciudad portuaria de Namisu. Aparentemente fue secuestrado junto con algunas personas pero escapó. El anciano asintió un tanto de mala gana, como si quisiera escuchar más pero no pudo. Esto es realmente preocupante. Y Danzo, ¿qué encontraste sobre él y su raíz? Jiraiya se dirigió hacia la gran ventana donde los rayos del sol penetraban en el edificio. Bueno, se los ha visto en numerosas ocasiones alrededor de la tierra de arroz. ¿Por qué Danzo fue allí? No lo sé, pero tengo un presentimiento. Orochimaru puede ser la razón. Parece que Orochimaru puede tener un escondite en ese país. Frunce el ceño estropeado el rostro de ambos hombres ante esa declaración. Sarutobi colocó su pipa en el escritorio frente a él, mirando a Jiraiya con una mirada resignada. ¿Y ahora qué debo hacer? No puedo enviar hombres a otro país extranjero sin saber si nuestro objetivo está ahí o no. Se frotó las sienes. Pero por ahora creo que mientras Danzo no pueda encontrar a Naruto, entonces no tenemos nada de qué preocuparnos. Una cosa que sé con certeza es que el tonto nunca se aliará con alguien que tenga intenciones de destruir Konoha. El hombre de cabello blanco volvió sus ojos hacia su sensei, una expresión seria en su rostro juvenil. Bueno, entonces estás equivocado, porque hace unos meses el daimyo de Tano Kuni y toda su familia fueron asesinados y parece un desconocido el agresor. Está compitiendo por el control del país y lo están militarizando. Se está volviendo algo preocupante. Sarutobi frunció el ceño, sus ojos entrecerrados mirando a Jiraiya con una expresión pensativa. ¿Crees que Danzo y Orochimaru pueden estar trabajando juntos y están en esto? Su voz era tranquila, pero había una sensación subyacente de cansancio en ella. Gama-Sanin, de cabello blanco, simplemente asintió con la cabeza. Creo que sí, por ahora deberíamos estar listos para cualquier cosa. Cualquier cosa que involucre a Danzo es mala, pero cuando tienes a Orochimaru también, tienes razones para preocuparte mucho. Sarutobi suspiró y solo asintió con cansancio. Gracias por tu ayuda, Jiraiya. No sé qué haría sin ti. ¿Quién hubiera pensado que de todos mis estudiantes serías el único en el que confiaría? Jiraiya frunció el ceño, sus rasgos faciales se fruncieron ligeramente. Eso es porque nadie pensó en absoluto, todos esperan menos de los shinobi sin clan y muchos creen que nunca progresarán mucho como shinobi en comparación con individuos más talentosos y geniales de clanes prestigiosos. Sin embargo, probé que no es la composición genética, sino las agallas y la voluntad eterna de nunca rendirse lo que hace a un verdadero shinobi, y ni Orochimaru ni Tsunade entienden eso, y por un tiempo tú tampoco. Hubo un tinte de amargura en el Sannin, voz que no se perdió en su antiguo sensei. Bueno, supongo que tienes razón. Los ninjas talentosos son más fáciles de enseñar, pero muchos nunca entienden lo que significa ser fuerte. Incluso yo estaba ciego ante ese simple hecho. El viejo dejó que una sonrisa avergonzada se extendiera por sus rasgos.
Jiraiya notó el mal humor que rodeaba al hombre, pero sabía que no podía hacer nada al respecto. También tenía su propia culpa y vergüenza al revolcarse en sí. Mejor me voy ahora, nos vemos más tarde. Se dirigió hacia la puerta. El Hokage suspiró con simpatía antes de hablar con respecto a Naruto-kun. No te culpes, Jiraiya. Si hay alguien a quien culpar debería ser a mí. Yo, fue interrumpido cuando el otro hombre levantó la mano, deteniéndose cerca de la puerta y volviendo a mirarlo. Los ojos de Jiraiya se movieron para mirar los marcos de los 4 Hokage en la pared. Su mirada se centró en una imagen en particular, de un hombre con cabello amarillo puntiagudo y agudos ojos azules penetrantes. Había una sonrisa en su hermoso rostro y él, similar a los otros 3, llevaba un collar con 4 cristales alrededor del cuello y la bata Hokage. No, todos tenemos la culpa de esto. Minato, tú y yo, siempre seremos pesados por esta montaña de arrepentimiento y culpa por el tiempo que vivimos. Podría haber tomado a Naruto de Konoha si realmente quisiera, pero estaba atrapado en el pasado y usé mi red de espías como una excusa. Podrías haberlo adoptado si realmente quería, o lo entregó a una familia de acogida para que lo criaran con amor. Y Minato, se detuvo al final, su mirada se detuvo en la imagen del hombre de cabello rubio. Hiruzen asintió entendiendo, su mirada se centró en la misma imagen. Entiendo, cometió el error más grave de todos. El hecho de haber elegido la felicidad de su hijo sobre la aldea. No importa lo que les digas, un niño nunca comprendería eso. Los niños son naturalmente egoístas y demasiado centrados en sí mismos como para no ver el panorama general, pero incluso si no lo fueran, cualquiera albergaría amargura hacia sus padres cuando elijan algo más grande que ellos. Conozco el sentimiento, Asuma. Jiraiya le preguntó a su sensei con una mirada de complicidad. Él asintió, agarrando su pipa y llevándosela a los labios. Dio un suspiro de cansancio mientras lo metía en su boca. Sí, a veces parecía que cada vez que hablamos se alejaba de mí. Supongo que le fallé como padre, pero solo desearía que volviera a casa. Asintiendo con la cabeza ante la declaración del anciano, el hombre de cabello blanco simpatizó con su sensei. Sabía sobre las consecuencias del hombre con algunos de los miembros de su familia, especialmente su hijo menor Asuma. Entiendo y lamento escuchar eso. El anciano se despidió de él. Está bien, Jiraiya, ahora vete, no deseo tenerte, pero recuerda, no eres el único que sufre de esto. Naruto tropezó distraídamente su camino de regreso a casa. Actualmente caminaba en medio de una calle vacía en lo que alguna vez fue la aldea portuaria de Namisu. El área a su alrededor estaba descuidada y la mayoría de las casas se derrumbaron y algunas chozas se habían derrumbado. El estado de los edificios mostraba que no se habían vivido en mucho tiempo. En el horizonte se veía el brillo y la agitación del mar, pero el rubio no estaba concentrado en hacer turismo. Su visión estaba borrosa y su ropa hecha jirones en muchos lugares, pero el rubio no recordaba el estado en el que se encontraba y simplemente continuó caminando de regreso a casa. El estado en que se encontraba estaba en contradicción con la gran sonrisa de logro que llevaba en la cara. El rubio no podía dejar de sonreír, y la razón de eso no incluía un gran tazón humeante de ramen o el hecho de que acababa de enfrentarse cara a cara con su sensei sobre el agua durante 5 horas seguidas y no quedar noqueado. Lo que lo hizo sonreír como un bulldog fue que, después de 5 meses de intenso entrenamiento, había dado el segundo paso de su entrenamiento en Suiton. Había implicado detener el flujo del agua y había luchado con él durante meses, pero al final lo consiguió y ahora finalmente podía hacer Suiton ninjutsu, algo que su sensei describió como extraordinario. El rubio continuó su caminata distraídamente, sin darse cuenta de su entorno o del par de ojos ocultos con gafas que lo miraban atentamente y que desapareció poco después, cuando fueron arrastrados por un remolino de viento. Continuó caminando, tan perdido en su propio pequeño mundo que no se dio cuenta cuando se topó con alguien al girar en una esquina estrecha. El rubio cayó al suelo sobre su trasero, sorprendido por la constante presencia con la que se había topado. Oye, ¿estás bien, chico?
En medio de su aturdimiento, podía escuchar mientras la persona hablaba, su voz era suave y Naruto pensó que era alguien joven. Al mirar hacia arriba, Naruto se encontró con el cabello grisáceo cuando la persona con la que se había topado lo miró fijamente, su rostro extremadamente cercano al suyo y una sonrisa amable en su rostro. Naruto sacudió la cabeza para recuperar el rumbo con un gemido y levantó la vista. La persona frente a él parecía ser un niño, aproximadamente de 15 a 16 años de edad. El chico tenía el pelo gris atado en una cola de caballo, llevaba gafas circulares y llevaba una camisa morada de cuello alto con una blanca debajo y pantalones shinobi de color similar. Llevaba guantes morados sin dedos chapados similares a los usados por shinobi. Aunque su chakra estaba bien suprimido, el Rinnegan de Naruto podía ver claramente que el niño que tenía delante tenía Jounin, nivelando las piscinas de chakra. En el mejor de los casos su postura era relajada, aunque la forma en que su chakra parpadeaba mostraba que estaba listo para cualquier cosa. Llevaba una diadema que el rubio no reconoció, incluso después de meses de refinar sus estudios. Naruto se sorprendió al ver a un shinobi en el área, nunca supo que había presencia de shinobi en el área, pero supuso que el niño antes que él había regresado de una misión y solo estaba pasando. Sí, lo siento, por tropezar contigo así. No estaba prestando atención. El rubio se frotó la cabeza tímidamente, con una sonrisa nerviosa en su rostro mientras miraba al chico mayor. El chico de cabello blanco solo sonrió cortésmente, rechazando su disculpa con un gesto de la mano. Está bien, tampoco estaba prestando atención. Di, ¿cómo te llamas, niño? ¿Por qué quieres saber? Naruto lo miró con recelo, pero el extraño solo se rió y se revolvió el cabello, y el rubio no pudo evitar sentir que había algo extraño en el chico que tenía delante. El extraño se encogió de hombros con indiferencia mientras respondía: bueno, solo pareces un buen chico y pensé que debería obtener tu nombre. Soy Kabuto, pero no tienes que decirme el tuyo si no quieres. Naruto sacudió la cabeza, de alguna manera todavía sentía esta ola de inquietud irradiando del chico que acababa de decir su nombre con demasiada facilidad. Está bien, supongo, soy Naruto. Bueno, Naruto-kun, fue un placer conocerte. Espero verte pronto. Y con eso el chico de cabello blanco se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Sin embargo, se detuvo después de unos pocos pasos, volviendo la cabeza para mirar a Naruto por encima del hombro. Hoy Naruto-kun, tienes unos ojos muy interesantes. Riéndose siniestramente, sus 4 lentes de ojos brillaban de la misma manera. El blanco chico de pelo continuó su camino. Entonces ese es él, Kabuto pensó, dándole la espalda a Naruto mientras desaparecía en el bosque. Naruto seguía mirando la silueta en disminución de la misteriosa cabeza blanca. Los ojos de Naruto se entrecerraron en pensamiento y sospecha. Había algo extraño en ese tipo, y el comentario que había hecho sobre sus ojos ciertamente lo inquietó. ¿Por qué un shinobi estaría interesado en su nombre? No tenía sentido, no importa cuán inocente y agradable intentara parecer el tipo. Eso fue un poco espeluznante. Naruto resumió sus pensamientos con un largo suspiro. Al principio pensó que el niño mayor lo golpearía por chocar con él o maldecirlo y reprenderlo. Eso fue lo que sucedió en Konoha. Después de todo, sacudiéndose de sus pensamientos problemáticos, el rubio comenzó su breve caminata hacia su casa con una sonrisa en su rostro. Solo quería llenarse, darse un baño caliente y enterrarse en su pergamino de teorías de Fuinjutsu. Una semana después, Otogakure no Sato todavía no existe. Tano Kuni, Orochimaru se sentó sobre su silla en forma de trono en una habitación tenuemente coloreada que solo era iluminada por unas pocas velas. Ante él estaba un inexpresivo Danzo que estaba de espaldas a él. Los restos de su facción Root estaban a poca distancia de él. El viejo belicista tenía los ojos cerrados y ambas manos dobladas cuidadosamente debajo de la bata con las mangas holgadas tocándose. Los ojos dorados de Orochimaru miraban con curiosidad al hombre que en los últimos meses, desde que se había topado con su escondite en la tierra de Rize, se había convertido en su aliado.
su lealtad del uno al otro fue bastante tenue en el mejor de los casos, después de todo con la historia que tenían y cómo las cosas habían terminado en Root, ambos hombres tenían razones válidas para no confiar el uno en el otro. El Sannin, por supuesto, no era demasiado alegre al aliarse con alguien tan paranoico como el hombre antes de la deserción del hombre de Konoha, sabía que la presencia del hombre invitaría a enemigos no deseados y Danzo los tenía a espadas, pero, por desgracia, siguió adelante y lo hizo de todos modos. Él creía que los beneficios de aliarse con el hombre valían la pena los riesgos. Todavía recordaba el día en que Danzo y 130 de sus hombres acudieron a él hace 5 meses como si fuera ayer. Flashback, hace 5 meses me gustaría que te convirtieras en mi aliado. Orochimaru miró al hombre estoico que estaba frente a él con una ceja levantada. No le gustaba el hombre por razones obvias. El hombre se llamaba Danzo Shimura. Había invitado al hombre cuando se enteró de que estaba buscando una reunión con él. Sabía de los riesgos y sabía que el viejo tonto nunca soñaría con invadir su escondite, no con todo lo que los Sannin sabían sobre él y podían hacer contra él. En todo su tiempo en Konoha e incluso después de desertar, nunca había entendido al hombre e incluso ahora no. Todo lo que Danzo hizo lo dejó perplejo. Ya sea por involucrarse en asuntos internacionales como lo hizo con el Akatsuki original, ordenar la masacre masiva de clanes y matar todo lo que remotamente podría considerarse una amenaza para Konoha, sin importar cuán mínimo sea. Parecía que la paranoia del hombre rayaba en los niveles de locura y provenía de él, eso no era un cumplido. Orochimaru llegó a la conclusión de que no le sorprendería todo lo que haría el viejo y loco anciano. Eso fue antes de hoy y ahora, y el mismo hombre estaba delante de él. ¿Qué acabas de decir? Orochimaru miró al hombre con una mirada sorprendida, llegando a la conclusión de que no había escuchado bien. Deseo que nos volvamos aliados, repitió el hombre la declaración que había dicho previamente en el mismo tono monótono y sin pestañear. Orochimaru miró al hombre frente a él, sus ojos dorados y brillantes parpadearon antes de reírse siniestramente al ver la expresión seria en el rostro del hombre. A veces, Danzo solo decía las cosas más estúpidas que nunca podrías esperar de un hombre como él. El hombre era tan diferente a él en la mayoría de los sentidos. Danzo siempre era tan serio y aburrido, pero ciertamente se burlaba de su imprevisibilidad. El Sannin se inclinó hacia adelante desde su silla, con una mirada medio interesada en su rostro. Oh, ¿y qué obtendría a cambio de aliarte contigo, Danzo? La muerte de Hiruzen y cualquier otra cosa que desees. La respuesta casi robótica sorprendió al Sannin, que retrocedió un poco. El Sannin sonrió, sabiendo que la siguiente declaración amargaría la expresión estoica en la cara del hombre. Bueno, sabes que quiero destruir a Konoha, ¿verdad? Danzo seguía mirando al Sannin como si estuviera mirando más allá de él. Sí, y te ayudaré a hacerlo, diciendo que Orochimaru estaba conmocionado, lo estaba poniendo a la ligera, estaba desconcertado de todas las locuras que esperaba que Danzo brotara en el momento en que pisó su porche. Lo que acaba de decir era el más loco de todos. No porque la serpiente Sannin creyera que Konoha no podía ser destruida, ni mucho menos, ya que él mismo había estado planeando la caída de Konoha durante años. No, lo que lo sorprendió de la declaración fue que Danzo, un hombre que amaba a Konoha tanto como amaba a los niños pequeños, acababa de decir que quería aliarse con él, un traidor a su amada Konoha, y dos dijeron que deseaba invadir a Konoha con él. Así que ninguno podría culpar a los Sannin por estar conmocionados, pero sus ojos pronto se entrecerraron de ira mientras miraba al antiguo anciano. No me tomes por tonto, Danzo, tú y yo sabemos que nunca contribuirías a la caída de Konoha como declaras sin rodeos. ¿Esperas traicionarme en medio de todo esto, no? Se rió al final de su declaración. Sin embargo, Danzo no compartió su diversión, ya que se mantuvo distante como siempre. Bueno, quizás, pero ambos sabemos que eres demasiado inteligente para caer en cualquier trampa que pueda establecer tu camino y, además, la Konoha que quiero que destruyas es de Hiruzen. La mía será reconstruida a partir de las ruinas de lo que una vez fue el pueblo más grande de los 5 y se convertirá en una superpotencia aún más fuerte que antes.
una que conquistará las naciones elementales. Estás jugando un juego muy peligroso, viejo, me gusta. El Sannin dio una gran sonrisa depredadora, lamiendo sus labios con una lengua larga, sus ojos dorados brillando en el cuarto oscuro y dibujando una pequeña sonrisa de Danzo también. Sin embargo, si me traicionas Danzo te prometo que ni siquiera esos adorables Sharingan lo ha salvado. La sonrisa de Sannin se ensanchó al ver que los ojos del anciano se estrechaban. La sonrisa rápidamente cayó de la cara de Danzo y miró intensamente al hombre de piel pálida que seguía sonriendo ampliamente, su sonrisa estirando su rostro pálido hasta el punto de que sus caninos se volvieran visibles. ¿Me estás amenazando, Orochimaru? Riéndose infantilmente, Orochimaru se encogió de hombros como si hubiera dicho la más inocente de las cosas. Tal vez lo soy o tal vez no. Fin de flashback. Basta decir que desde ese día él y el antiguo anciano de Konoha habían estado haciendo planes para lograr sus objetivos comunes y objetivos individuales. El Sannin se alegró por una vez de alinearse con el hombre porque, con su ayuda, Otogakure ya no era una mera idea, sino que se estaba convirtiendo en un grupo de escondites y, dado unos años más, se convertiría en una aldea oculta de pleno derecho. Estaban asegurando más armas, conquistando más y más del país Rize y ganando más territorio del país. En solo 5 meses, casi habían ganado a todo el país y les ayudó ahora que el nuevo daimyo era más o menos un peón suyo. Aunque Orochimaru no podría preocuparse menos por las ambiciones de Danzo de reestructurar Konoha convirtiéndose en su Hokage inmediatamente después de su destrucción, y conquistar las 5 grandes naciones de alguna manera, sintió curiosidad por las intenciones y la fijación del hombre con el fugitivo Jinchuriki de Konoha, el hijo del hombre al que odiaba y respetaba. El niño llamó a Naruto Uzumaki. El Sannin sabía que el apellido del niño no podía ser una coincidencia, pero eso no era suficiente para garantizar su atención. Por la breve mención de Danzo sobre él, el chico aparentemente era silencioso y poderoso, aunque un poco duro por los bordes, pero con suficiente entrenamiento podría rivalizar y posiblemente superar a su padre. Sin embargo, el Sannin estaba más intrigado por el tipo de ataque, uno poderoso que su aliado había mencionado brevemente que el niño usó gravedad ninjutsu. Ese era un campo en el que los Sannin nunca se habían aventurado, no por desinterés sino más bien porque era imposible, al menos sin una línea de sangre. Si los Sannin tenían que adivinar por eso, el notorio Nukenin había ganado un repentino interés en Naruto. El Sannin miró a Danzo que miraba en silencio a la distancia del cuarto oscuro. Él suspiró interiormente. A veces se preguntaba por qué se había alineado con este hombre. Danzo no fue divertido en absoluto, de hecho, podrías obtener más emoción de una roca de la que obtendrías con el antiguo anciano de Konoha, y a Orochimaru no le gustaban las personas demasiado serias, y Danzo, bueno, trascendió el límite de la seriedad. Era como si el hombre no tuviera ninguna habilidad con la gente, se había encerrado en un agujero demasiado tiempo, pero lo menos que podía era mantener una conversación. Los días que pasó con el hombre hicieron que Orochimaru se diera cuenta de que pasar el rato y espiar a las mujeres con Jiraiya cuando eran más jóvenes era lo más entretenido que hacer en comparación con eso, aunque siempre pretendió no disfrutarlo en ese entonces. Suspiró internamente de nuevo, como deseaba que Kabuto estuviera aquí hablando de eso. Se preguntó cuándo volvería el niño. Lo habían enviado a Nami no Kuni para buscar a un joven usuario de Newton que descubrió que estaba en la zona y se rumoreaba que viajaba con el famoso Kirigakure no Sato Nukenin Zabuza Momochi. El Sannin esperaba agregar los dos a su colección de juguetes. Danzo-sama, una nueva voz apagada, separó al Sannin de sus pensamientos y su mirada se dirigió al dueño de la voz, un miembro arrodillado de Danzo's Road, que acababa de entrar en la habitación acompañado por otros 5. El estado en el que se encontraban mostraba claramente la noción obvia de que acababan de regresar de una misión. ¿Sí? Danzo respondió monótonamente, mirando a los hombres que se inclinaban ante él. Los había enviado en una misión para buscar y encontrar al Kyuubi Jinchuriki.
El líder le entregó un pergamino al hombre, que lo desdobló y leyó el contenido en silencio. El fruncir el ceño del hombre era la única indicación de que estaba disgustado con lo que estaba leyendo. ¿No lo encontraste? El capitán asintió nerviosamente, sintiéndose incómodo bajo la intensa mirada escrutadora de su comandante, cuya voz estaba ligeramente teñida de ira. Tentativamente, el hombre habló: pido disculpas a Danzo-sama, pero buscamos en todos los lugares designados en el pergamino y no pudimos encontrarlo. Podríamos haber buscado en todos los lugares a los que pudo haber ido, pero fuimos cautelosos de aventurarnos a la intemperie sin temor a ser visto por algunos de los espías de Jiraiya-sama. Él también está buscando al niño. Mi señor Danzo suspiró por dentro, contempló matar a los hombres que tenía delante por fallarle, pero no pudo porque no tenía más huérfanos para gastar. Por ahora tenía que trabajar con los fracasos que tenía hasta que pudiera poner sus manos sobre Naruto. Oh, mi Jiraiya-kun. Ha pasado mucho tiempo desde que lo vi. Parece que ya no se preocupa por mí. De todos modos, me pregunto quién lo encontrará primero, tú o mi ingenioso ex compañero de equipo idiota, pero con tu situación, yo lo dudo mucho. El tono burlón de Orochimaru sonó, su tono melodioso le añadió más irritación al estado de ánimo de Danzo. Danzo tiró el papel y lanzó una mirada molesta hacia el Sannin de piel pálida. Eso puede ser probable, sin embargo, encontraré al niño, el Kyuubi será mío. Hiruzen y Jiraiya deben ser aún más tontos que nunca si creen que pueden evitarlo. Yo de reclamar al niño. Lo encontrarán y lo encontraré. Bueno, entonces estás de suerte. Una voz suave y nueva rasgó la refriega, llamando la atención de todos y de Orochimaru, que lo reconoció instantáneamente hacia el dueño que estaba delante de la puerta, todo en su gloria con gafas, sus gafas brillaban siniestramente. Levantó sus lentes con un dedo, con una sonrisa desviada en su rostro. Porque sé dónde está Naruto. Esquivó el golpe de su oponente, tomando represalias con uno de los suyos que conectaba con la cara de su oponente y en lugar de tenerlos tambaleándose en el suelo con dolor, simplemente desaparecieron de la existencia en una nube de humo. Mantuvo su mirada con los ojos vendados hacia adelante, sintiendo como 4 enemigos más atacaban hacia él nuevamente, estableciéndose en su propia postura de taijutsu, con los pies ligeramente doblados, el pie izquierdo adelantado mientras su mitad superior se inclinaba ligeramente hacia atrás. El rubio se preparó para defenderse. Sus oponentes de cabello rubio similar atacaron todos a la vez, forzando al rubio a una esquina mientras esquivaba y bloqueaba sus ataques bien organizados e impecables. Había aprendido el Kage Bunshin no Jutsu de su sensei y hasta ahora el rubio alababa al genio que había desarrollado el jutsu. Lo había aprendido en el 4º mes de entrenamiento y, a diferencia del Bunshin no Jutsu, que había sido una ruina de su existencia en su corto tiempo en la academia de Konoha, este jutsu favorecía el uso elevado de chakra y prácticamente ningún control de chakra. El primero que tenía en espadas y el último en el que había mejorado impecablemente, con la ayuda de su Rinnegan, aunque estaba limitado a solo unos pocos clones, ya que increíblemente podía ver a través de ellos y era bastante desorientador y peligroso incluso ahora, mientras entrenaba con sus doppelgangers. Él y sus clones estaban luchando con los ojos vendados, trabajando simplemente con sus sentidos para aliviar la ventaja que tendrían todos sobre otro. Le habían contado la ventaja del Kage Bunshin no Jutsu, pero el rubio quería hacer las cosas por sí mismo, solo usaba los clones para el entrenamiento físico, la lectura y el ahorro, mientras que el resto de su entrenamiento lo hacía solo él. Creía que el jutsu le permitía básicamente hacer trampa, para salir del trabajo duro por su propia fuerza. El rubio bloqueó una patada de un clon, sin embargo, no pudo sentir cuando uno de sus clones se arrastró detrás de él y se conectó con una patada que lo envió volando y cayendo por el suelo quitando un kunai de su funda. El rubio lo hundió en el suelo para evitar que se deslizara por el suelo. Con un gemido, sacó su arma del suelo.
El rubio escuchó un silbido y descendió hacia él rodando hábilmente fuera del camino de la patada que rompió el suelo donde había estado parado, haciendo que los escombros volaran momentáneamente en el aire. Naruto desapareció en un borrón de velocidad, apareciendo detrás de su doppelganger que reaccionó en consecuencia para saltar sobre la patada baja a sus pies del original. Sin embargo, se sorprendió cuando el rubio se metió debajo de él antes de enviar una larga patada que se conectó con su barbilla y se disipó él al instante. El rubio sintió el movimiento detrás de él, agarró la pierna de su oponente mientras le enviaban una patada a la barbilla, reuniendo toda su fuerza, balanceó el doppelganger antes de arrojarlo. Sin embargo, simplemente recuperaron el equilibrio y se detuvieron. El rubio volvió a la ofensiva una vez más, cargando a sus 4 oponentes restantes. Sin embargo, él y sus clones fueron detenidos por un agudo grito de miedo que venía desde la casa. Reconociendo la voz como la de Otaru y entendiendo que estaba en peligro, no perdió tiempo en despegar, prácticamente volando hacia la casa. Los clones se disiparon automáticamente y el rubio hizo caso omiso de la entrada de información mientras saltaba de un árbol a otro en un movimiento borroso. A medida que se acercaba, podía distinguir fácilmente cientos de firmas de chakra que no reconoció con su Rinnegan. Estaban rodeando 2 fuentes de chakra que reconoció instantáneamente como las de su sensei Otaru, y la fuente de chakra más pequeña de este último se contuvo por uno más grande. Naruto comenzó a entrar en pánico ligeramente ante eso. Todas las firmas extrañas eran, si Naruto tenía que adivinar, el nivel de Jounin con uno que estaba ligeramente por encima, tal vez el mismo nivel que su sensei, y todos estaban canalizando chakra alrededor del área, y se estaba sofocando y su chakra claramente subrayó su propósito, matar a su familia. La firma más grande de chakra tenía un extraño sentimiento de familiaridad que el rubio no podía identificar. Irrumpiendo en la escena, Naruto aterrizó en medio de la multitud de enemigos. Miró a Otaru para verla sujetada firmemente por un shinobi enmascarado, con una mano apretada sobre su boca con un kunai presionado contra su cuello lo suficiente como para dejar un pequeño corte y un pequeño chorro de sangre. Había una expresión de terror en los ojos de la niña y el rubio podía sentir la ira en sus venas. Su sensei estaba parado en medio de todos los hombres, que parecían llegar a cientos en número, con una expresión sombría en su rostro, que era impasible. Su cuerpo estaba ligeramente tenso y estaba mirando intensamente a una figura particular vestida con una túnica negra con capucha. Su capucha cubría su cabeza, obstruyendo cualquiera de sus rasgos faciales. Era el que tenía la fuente y la firma de chakra más grandes en comparación con los demás. El nivel de Kage de lo que había leído, con su brazo derecho con una fuente de chakra mucho más densa y 10 más pequeños a lo largo de todo su brazo derecho, que irónicamente tenía un chakra de color muy oscuro pero no tan denso como el resto del chakra a lo largo del brazo. Teniendo en cuenta esas características, el reconocimiento golpeó la mente de Naruto y su corazón casi explotó en su pecho cuando su ira dio paso al miedo. La respiración de Naruto se enganchó cuando su cuerpo se volvió frío, sus piernas temblaron ligeramente y distraídamente retrocedió sorprendiendo a su sensei. No se canalizó ninguna intención de matar. Sin embargo, el rubio sabía que con la persona delante de él, la intención de matar era innecesaria. Su chakra oscurecido ya era lo suficientemente aterrador. La figura, cuya espalda estaba vuelta hacia Naruto, Higure y los demás, lentamente se quitó la capucha, revelando un cabello negro puntiagudo pero algo peludo dándose la vuelta, su ojo negro como el carbón y su único ojo rojo de 3 tomoe que giraban se encontraron con los ondulados morados de Naruto y los ondulados de Naruto se abrieron cuando sus ojos se encontraron con los de su mayor pesadilla olvidada. Una expresión estoica e inexpresiva en su rostro, que tenía una cicatriz en forma de X en la barbilla. El hombre habló. Te he encontrado, Kyuubi Jinchuriki.
Konohagakure no Sato, Academia, un hombre solitario de cabello castaño estaba parado cerca de una ventana, su mirada de ojos oscuros penetraba distraídamente a través de la ventana y se enfocaba en un columpio desocupado en el fondo del campo de entrenamiento de la academia. Ya era tarde en la tarde e Iruka Omino, un instructor de Chunin para la academia de Konoha, se había quedado en clase para marcar parte del trabajo de los estudiantes. Había planeado marcar el trabajo, sin embargo, simplemente no podía hacerlo, así que simplemente se había dejado llevar por sus pensamientos y reflexionar sobre la causa de su inquietud. Naruto Uzumaki. Durante meses se había preguntado qué le había sucedido al alborotador rubio, de ojos azules, que era su alumno Naruto Uzumaki. En la primera semana en que el niño aparentemente había desaparecido, había descartado su ausencia de la escuela, atribuyéndolo al amor del niño por los problemas y su aparente odio por el ambiente de aprendizaje. Sin embargo, se demostró que sus pensamientos estaban equivocados a medida que pasaba otra semana y otra y luego los meses iban y venían sin ver al niño. Esto fue seguido por la extraña desaparición de su asistente Mizuki al mismo tiempo, lo que lo llevó a creer que algo estaba increíblemente mal. Una parte de él, mientras se alegraba de enseñar una clase menos problemática, la parte de él que culpaba al rubio por la muerte de sus padres, se alegraba de escuchar eso, pensando que enseñar y administrar la clase ahora sería un poco menos molesto. Sin embargo, había esperado volver. La breve interacción fuera de la escuela con el rubio le mostró la verdad, que el rubio estaba sufriendo profundamente y escondió su dolor detrás de una máscara bien elaborada de bulliciosidad y felicidad. Finalmente lo había descubierto, finalmente había visto algo en la forma en que Naruto actuaba y se presentó que golpeó una corre de similitud dentro de él. No había necesitado un caminante mental del Yamanaka para ver debajo de la máscara perfecta de Naruto Uzumaki, pero simplemente necesitaba experiencia. Una mirada a Naruto los ojos del día antes de su desaparición, mientras se balanceaba suavemente y sin propósito en el columpio en el fondo, habían sido suficientes para decirle que Naruto había sufrido el mismo destino que él, aunque a una escala mayor. Conocía la soledad, el dolor y lo más doloroso, no conocía el reconocimiento de toda su vida. Durante mucho tiempo simplemente pensó que podría apagar la existencia de Naruto y, como todos los demás, fingió que no estaba allí y simplemente se concentró en sus propias cosas, pero luchó. Después de ese día hace 5 meses el rubio le recordaba tanto a sí mismo que era casi insoportable mirarlo. Si bien también había construido una identidad de bromista para ganar la atención social que había perdido antes de la muerte de sus padres durante su infancia, la gente simplemente lo vio como las acciones de un pobre huérfano sin nadie para enseñarle mejor y se consoló por eso y no reprendido, pero fue más por lástima que otra cosa. Por el contrario, las acciones de Naruto eran simplemente vistas como las de un demonio malvado e irónicamente, el rubio no quería ser compadecido, sino que simplemente buscaba cualquier tipo de reconocimiento, ya sea positivo o negativo. Fingió tomarlo bien, pero claramente no era por lo que el Chunin vio por la expresión de su rostro mientras estaba sentado en ese columpio después de ser expulsado de la clase. Entonces, debido a eso, esa noche cuando se fue a dormir, sin darse cuenta de lo que le estaba sucediendo al rubio, el instructor de Chunin había decidido tratar de desentrañar a Uzumaki Naruto, para sacar lo mejor de él y darle una oportunidad, pero tenía pasado un poco demasiado tarde. Naruto no se presentó a la escuela al día siguiente y también Mizuki. Había temido lo peor, creyendo que la gente finalmente había eliminado al niño, quien mientras él era neutral y solo albergaba una pequeña pizca de disgusto hacia él, nunca deseó ninguna mala voluntad y solo podía esperar que el joven huérfano estuviera bien. También había recorrido el pueblo, buscándolo y preguntando a la gente si lo habían visto. Sin embargo, la mayoría de las personas en la aldea eran sensibles al tema y simplemente miraban hacia otro lado con vergüenza cada vez que preguntaba si habían visto al niño, en su mayoría los del comité del consejo de Shinobi.
Eso había aumentado aún más su sospecha sobre el destino de los Uzumaki, y sabía que la única persona que podía proporcionarle las respuestas deseadas era el Hokage Iruka. Estaba preocupado por la seguridad de uno de sus alumnos, y estaría condenado si alguien intentaba evitarlo. Lamentablemente, había obtenido lo que esperaba y le contaron los sombríos detalles que llevaron a la desaparición del rubio Uzumaki, y su disgusto por la aldea y su antiguo amigo Mizuki crecieron al darse cuenta de lo que realmente conspiraba. Si bien se reveló que era un secreto del pueblo de proporciones masivas, que garantizaba la ejecución inmediata si se revelaba, se sorprendió al escuchar lo que le sucedió a su antiguo alumno. Muy pocos habían aprendido el verdadero destino de un Uzumaki Naruto, y la mayoría de sus compañeros de clase y la generación más joven de Konoha no sabían las razones reales detrás de su repentina desaparición. Incluso Chunin Levelnin casi no estaba al tanto de las circunstancias que rodearon la desaparición de Naruto. El Hokage simplemente le había dicho que no era favorecido, y porque era el maestro de Naruto la mayoría de los dejado la escuela. No se habían recibido las respuestas esperadas de Godridan C en toda la aldea, ya que algunos parecían sombríos y sensibles sobre el tema. Era una lástima, y Konoha realmente tenía motivos para avergonzarse de lo que había sucedido y, por lo tanto, el secreto del verdadero paradero y el destino de Naruto se mantenía con una correa apretada, y todos estaban callados al respecto, considerando ahora que sabían quién era, pero simplemente se negó a aceptarlo. Se había ido y Mizuki estaba muerto, asesinado por el mismo chico. Su inocencia finalmente se despojó de él, y sus acciones forzaron la creencia en la mayoría de los corazones de la población civil de que era un verdadero demonio. Sin embargo, estaba extremadamente disgustado con las acciones de su antiguo amigo Mizuki, y solo fue para demostrarle que nunca se podría afirmar que conoces a alguien en este mundo. La gente puede mostrarte sus dientes con una sonrisa exagerada y apuñalarte con la misma rapidez. Era tan terriblemente cierto, porque un enemigo al acecho y escondido detrás de una sonrisa y una máscara de cortesía era demasiado peligroso que un enemigo visiblemente hostil, y Mizuki había sido eso. Ahora distinguir entre amigo y enemigo se estaba volviendo difícil. La facción Konoha Shinobi también expresó claras quejas sobre la amenaza que el niño podría representar, ya sea directa o indirectamente. Hubo muchos escenarios con respecto a Naruto, que van desde el miedo al niño consumido por el odio hacia Konoha y eventualmente buscando venganza contra la aldea, hasta la posibilidad de secuestro y ser usado contra Konoha por cualquiera de los otros pueblos ocultos. Cualquiera sea la creencia, ambos escenarios eran altamente probables, y eso ejerció una evidente ola de inquietud en el shinobi de la aldea oculta sin Jinchuriki. Hubo un gran alboroto en la aldea, y crisis tras crisis siguieron, desde el destierro autoimpuesto de Naruto hasta la deserción de Danzo-sama. Era obvio que Konohagakure no estaba tan establecido y pacífico como le gustaría creer. Una vez más, no podía creer que el caso que involucraba a Naruto había causado una conmoción tan generalizada, pero supuso que era el último acto problemático de Naruto. Había dejado un camino de destrucción involuntario tan malo que dejó el pueblo muy desaliñado. A diferencia de su pintura de varias prendas y posesiones personales, Anbu, esta vez tenía una marca permanente con la que recordarlo: el cráter fuera del pueblo. Así que ahora aquí estaba, 5 meses después, y todavía mirando el columpio que el rubio había inmortalizado. En su opinión, el columpio donde se quitó la máscara de Naruto y lo dejaron al descubierto para que todos lo vieran. El columpio donde su vulnerabilidad levantó su cabeza y no tuvo que ocultar cómo se sentía en realidad. El columpio era una especie de amigo de Naruto, significaba su soledad y falta de amigos, porque lo primero que piensas al ver a un niño en un columpio es que esperas ver a un amigo o padre empujándolo.
Entendió su soledad mientras colgaba suspendido del árbol, el único de su creación en la zona. Incluso entre sus compañeros, el columpio era conocido como el columpio de Naruto y nadie se atrevió a aventurarse cerca de él. Iruka suspiró, frotándose la nariz con cicatrices horizontales mientras retiraba su reticente mirada del columpio y se alejaba de la ventana. Nubes oscuras cubrían la atmósfera y sabía que los cielos se abrirían muy pronto. Fue extraño porque la lluvia en esta época del año en Konoha era inusual. Sacudiendo la cabeza una vez más con un suspiro, lo atribuyó a la lista de cosas inusuales que habían estado sucediendo alrededor de Konoha últimamente. Su trabajo lo esperaba, pero por ahora solo podía esperar que Naruto estuviera bien. Una repentina sensación de presentimiento lo golpeó, haciéndolo detenerse, pero lo descartó un momento después y se sentó para comenzar su trabajo. Maldita sea la lluvia. Compuesto del clan Hyuga, hogar principal, estaba lloviendo a cántaros en Konoha. Grandes nubes negras de trueno se cernían sobre el pueblo como un velo. Era bastante raro e inusual ver la experiencia del pueblo en pleno invierno como este. El complejo Hyuga era expectantemente grande, abarcando una distancia respetable con muchos hogares de estilo japonés. La mayoría de las casas estaban muy bien construidas y decoradas con elegancia, mientras que algunas eran muy simples. El clan Hyuga era ampliamente conocido y considerado como el clan más fuerte actual en Konoha y las naciones elementales antes de la masacre del clan Uchiha. Su destreza ocular era temida y deseada en todas las naciones elementales, ya que todos los miembros del clan heredaron el doujutsu del clan, el Byakugan. Con estos ojos, se les dio una visión de 360 grados barra rango, podían ver a través de objetos sólidos, podían ver el sistema circulatorio chakra y también actuaban como un medio para ayudarlos en el uso efectivo de su estilo de clan, el Hyugen, que les permitía para cerrar los puntos de chakra de sus oponentes expulsando chakra de sus dedos. Sin embargo, todo en el clan no era blanco y negro. De hecho, si uno se enterara de la verdad del estado dividido de los Hyuga, la repugnante verdad sobre el gran clan los rechazaría. El Hyuga se dividió en dos. Estaba la rama principal y la familia de la rama. Solo a los de la rama principal se les permitió convertirse en líderes del clan y los de la familia de la rama les sirvieron como sirvientes leales, sin rodeos, esclavos, a pesar de sus conexiones familiares, ya que fueron marcados con Huinjutsu para controlarlos. Para algunos en la rama principal, creían que el destino les había dado una mano dura, nacidos para servir y esclavizados por un sello para garantizar que su cooperación fuera la forma en que todos los miembros de la rama se veían a sí mismos y, debido a eso, albergaban una gran cantidad de odio hacia la familia principal, a pesar de que todos eran del mismo clan y sangre. Pero pasando de eso, estaba bastante en el clan y la tarde se acercaba a su fin. La lluvia había comenzado a caer y la mayoría se había retirado a los confines de sus hogares. Algunos Hyuga se pararon ante la entrada de la gran puerta en el guardia de montaje compuesto, mientras relativamente cómodo bajo el pequeño porche refugio conectado a las puertas. Dentro de una gran casa japonesa de aspecto tradicional, en una habitación tipo dojo con pisos de madera y varias esteras de tatami dobladas que supuestamente se alinean en el piso para sentarse, se podía ver una silueta de pie cerca de un gran shoji. Sus pálidos ojos blancos lavanda que miraban la distancia, ahora empapada y vertiginosa con una mirada desenfocada. Su mirada inquisitiva parpadeaba y la preocupación estaba claramente grabada en sus ojos pálidos sin pupilas. Sus dedos estaban empujando nerviosamente uno contra el otro habitualmente. La joven llevaba una elegante túnica blanca holgada con adornos de diferentes colores, con una red de rejilla debajo su corto cabello azul oscuro. Tenía un estilo elegante y corto con flequillo hasta la barbilla enmarcando su rostro. Otra presencia estaba sentada en silencio a una corta distancia detrás de ella, su cuerpo sostenido en una posición perfectamente refinada y dominada por Seiza, con las rodillas hundidas en una pequeña estera de tatami debajo de ellos. Su rostro era inexpresivo en el mejor de los casos y sus ojos, aunque parecían cerrados, deambulaban atentamente por la figura de la joven.
Yasi simplemente suspiró profundamente mientras continuaba mirando a su hija mayor Hinata, quien le recordaba dolorosamente a su esposa fallecida. Casi se había convertido en una fuerza de hábito, siempre estaba mirando a Hinata, pero esta vez era diferente. Esta vez fue motivo de preocupación ese mero escrutinio desde que el hijo de Minato dejó la aldea. Los problemas de autoconfianza de Hinata habían despertado su cabeza una vez más, y aumentaron dramáticamente. Sabía de la admiración infantil de su hija por el rubio, que en unos pocos años habría florecido hasta convertirse en verdaderos sentimientos. Pensó que con el tiempo Hinata se enamoraría de sus amigos y se mantendría alejado de Naruto, pero ella perseveró, pero simplemente no pudo. No confíes en hacerte amigo de él. Basta con decir que nunca le había dado una respuesta clara, pero la había animado a hacerse amiga de él, esperando que su actitud ardiente y positiva pudiera contagiarla a ella y también a Naruto, ya que el niño claramente necesitaba un amigo. Sin embargo, Hinata simplemente luchó por hacerlo y simplemente dudó en el último momento. Ya sea solo saludando al chico, tartamudeando y dejando solo seguirlo en silencio. Más tarde era casi vergonzoso ser padre, pero su madre también había sido la misma. Sin embargo, él sabía que él era el motivo de la falta de confianza en sí misma de Hinata después de que la presionó demasiado después de la muerte de su madre. Culpó a los ancianos por molestarlo por prepararla para el puesto de jefe de clan, pero sobre todo se culpó a sí mismo por no ser lo suficientemente hombre como para defenderla. Ahora su única fuente de fuerza e inspiración se había ido y él nunca imaginó que su partida la afectaría tanto. Ahora todos los días ella solo se quedaba allí y miraba afuera. El entrenamiento no le interesaba y Hanabi ahora la derrotó sin ningún esfuerzo en sus peleas diarias. Simplemente ya no sabía qué hacer, no podía consolarla porque no era bueno con esas cosas. Hyuga tenía que estar orgulloso y rara vez mostraba emoción después de todo, y su padre lo había enterrado hasta el cuello sobre la etiqueta correcta de Hyuga. Su hermano gemelo más joven fue el que retuvo cierta amabilidad. No es de extrañar porque su sacrificio y la muerte posterior golpearon muy fuerte a Neji, porque era un padre cariñoso, a diferencia de él, que luchaba por mostrar emoción debido al miedo a perder el carácter. Namikaze, donde quiera que estés, espero que vuelvas muy pronto. Kami-sama sabe que eres el único que puede ayudar a mi hija. Suspiró y cerró los ojos de verdad esta vez mientras volvía a meditar. Mientras Yasi meditaba, Hinata también estaba inmersa en sus pensamientos. Su corazón le decía que algo malo estaba a punto de caer. Sabía que de alguna manera involucraba a Naruto y estaba rezando desesperadamente a Kami-sama para proteger al rubio y hacerlo lo suficientemente fuerte como para luchar contra este obstáculo. Sus instintos de Naruto nunca fallaron o alguna vez se equivocaron. Juntando las palmas de sus manos, envió otra oración silenciosa a los cielos. Cuida de Naruto-kun y manténlo fuerte y seguro, Kami-sama. Casi como en respuesta a su sincera oración, un fuerte estallido y un trueno retumbó por encima del pueblo. Namisu, Nami no Kuni, te he encontrado, Kyuubi Hinchuriki Itu. La voz temblorosa del rubio Uzumaki que se alejaba un poco pudo distinguirse. El aire era sombrío, pesado y un velo intolerable de intenciones asesinas colgaba alrededor del área. Ninguno se atrevió a moverse cuando el viento aullaba y silbaba al pasar, agitando suavemente su ropa, temeroso de que una sola onza de movimiento pudiera provocar una reacción muy instintiva e impredecible. Después de todo, los shinobi eran personas inquietas, la paranoia era algo con lo que vivían y, cuando estaban en una posición apretada, uno tenía que ser muy delicado para no provocar una reacción no deseada. Los miembros del grupo hostil estaban mirando sin emoción al dúo Uzumaki, visiblemente tensos y mostrando que el más mínimo movimiento resultaría en el final prematuro de Otaru. Hablando de la morena de 11 años, ella temblaba de miedo, no estaba acostumbrada a exponerse a la intención de matar a Shinobi, ya que todavía estaba agarrada por el ambú enmascarado de pelo negro, un tanto todavía apuntaba a su cuello y dibujando una delgada línea de sangre. Los
los Uzumaki estaban a merced del enemigo tal como estaban las cosas y sabían que para salvar a la niña, tendrían que saltar cuando lo dijeran. Naturalmente, Higuge fue el primero del dúo abarcado en ignorar los sentimientos e intenciones incómodos que les dirigía la gente enmascarada. Estudió sus rasgos, mirando intensamente al supuesto líder de este grupo muy hostil, mientras contemplaba claramente la hostilidad de la situación y la posibilidad de que se convirtiera en una confrontación total. Miró a Naruto y no le sorprendió verlo claramente afectado por todo esto a pesar de su arduo entrenamiento. Miró a los hombres delante de él, enfocando su mirada en la figura del líder. Él, por supuesto, conocía al hombre y se había sorprendido de verlo. Habían pasado años desde la última vez que había visto al hombre, pero nunca olvidaría esa cara o esos ojos astutos. El claro reconocimiento de Danzo Shimura estaba en la voz del pelirrojo, lo que provocó una reacción inmediata de Naruto, que lo miró, sorpresa en sus ondulados ojos morados. Danzo miró al hombre pelirrojo y simplemente gruñó molesto. Nunca pensé que tropezaría contigo en esta vida, Uzumaki no Tsukai. La declaración del hombre atrajo varias miradas de sorpresa de todos, incluso de sus propios hombres. Sabían quién era el Uzumaki no Tsukai. Después de todo, Danzo hizo su prioridad tenerlos bien cubiertos en la historia de Shinobi, para prepararlos para cualquier situación. El hombre era un legendario Uzumaki, un maestro de Suiton y Raiton Ninjutsu, y se decía que estaba invicto en Uzushiokakure no Sato. Fue ampliamente conocido como el último líder del clan Uzumaki. Se cree que es capaz de doblar los remolinos naturales muy masivos que rodearon la isla a su voluntad, y que literalmente podrían enfrentarse al Miraime Okage en una batalla de Suiton Ninjutsu a escala de nivel. Entonces uno no. Desafortunadamente, Naruto tenía una expresión confusa en su rostro, mientras había leído sobre la leyenda del hombre, lo poco que le quedaba. Nunca imaginó que sería su misterioso sensei. Su interés en la leyenda del hombre había sido despertado por el mismo hombre que le contó una historia sobre el maestro Suiton durante su entrenamiento. Enfocó su mirada en el pelirrojo, todavía luchando por creer lo que acababa de escuchar. Oji-san, ¿es verdad?, preguntó Naruto, y solo recibió un asentimiento de confirmación que le dijo que Higure no respondería más preguntas de él. No puedo decir que todavía estoy acorde con ese título, considerando lo que le sucedió a mi querido país y clan. Sin embargo, me pregunto para qué estás aquí y el significado de todo esto. ¿No hubieras perdido algo? ¿Aquí quieres, Shinobi no Yami? Naruto miró a su sensei con asombro, sorprendido por el nivel de calma que exudaba, que anulaba el velo asesino a su alrededor. La forma en que el hombre habló con el archienemigo de Naruto mostró que los dos se conocían mucho antes de que él naciera y todo esto. Bueno, supongo que sí. Me decepcionó escuchar tu caída. Tu clan siempre nos proporcionó los anfitriones perfectos para el Kyuubi. El último fue una decepción y descartó el poder de Subihu, pero su descendencia funcionará bien, se convertirá en el último Jinchuriki. La figura de Danzo permaneció como si fuera el día en que abrazó la oscuridad, sin emociones mientras se dirigía a la figura legendaria revelada. Higuge frunció el ceño ante eso y le lanzó una mirada bien escondida a Naruto para ver si había entendido esa última parte, pero se relajó un poco al verlo todavía aturdido por la confusión. Quizás, pero no dejaré que suceda. Naruto no se va a ninguna parte. Danzo levantó una ceja ante eso, mirando al ex líder de Uzushio. ¿Y por qué no? Después de todo, fuiste tú quien tan amablemente nos ofreció el Jinchuriki anterior. ¿Por qué no nos puedes ofrecer a su hijo también? Es un ciclo que tiene que continuar desde la línea de su familia. Después de todo, el acuerdo usted firmó con Konoha. Higure estaba molesto por la última declaración, estaba visiblemente enojado por esto cuando sus ojos se estrecharon peligrosamente, la única indicación de su enfado.
Danzo, no deseo pelear contigo, ya he visto demasiado derramamiento de sangre como para durar toda una vida. La temperatura bajó rápidamente e incluso las características educadas de Danzo se interrumpieron cuando el chakra del hombre se filtró. Pero deberías empujar, este tema está un poco demasiado lejos, entonces morirás. Sigure miró al hombre, sin prestar atención al tembloroso rubio a su lado o al sudoroso ambú enmascarado de porcelana que los rodeaba. Ahora dile a tu hombre que libere a Otaru y podemos olvidar toda esta terrible experiencia. Danzo fulminó con la mirada al hombre, liberando también su propia intención asesina. No presumas creer que tienes la ventaja aquí, Uzumaki, no has visto la batalla en décadas y en ese tiempo he seguido asimilando y agregando pequeños regalos a mi creciente fuerza. Has disminuido en fuerza y no puedes vencerme como eres. No soy de los diplomáticos y solo te advertiré una vez, dame el Jinchurikyo. La niña muere por una vez. Keigure no respondió a eso, supo que estaba atrapado en una situación difícil. Era o sacrificaba a lo más cercano a una nieta o tiraba a Naruto. Sabía que nunca elegiría ninguno de los escenarios, pero ¿qué podía hacer? Casi deseaba estar tratando con piratas shinobi en este momento, no un militarista duro que obviamente no tenía más que terribles intenciones planeadas para Naruto. Incluso si su destino no fuera muerte, lanzó un bien oculto a la figura que sostenía a Otaru y a los demás cerca. Se enorgullecía de ser racional, tranquilo y un individuo sensato, pero incluso su mente estaba corriendo una maratón tratando de conjurar una solución a este problema. Sabía que Danzo no volvería a su amenaza, y simplemente no podía darse el lujo de perder ni Otaru ni Naruto. Mientras el pelirrojo reflexionaba sobre qué hacer para salvar la vida de Otaru y mantener a Naruto fuera del alcance astuto de Danzo, el rubio también estaba reflexionando sobre sus opciones. ¿Debería entregarme? Sé que Sensei nunca haría eso, pero no puedo dejar que Otaru-chan muera por mi culpa. Tengo que hacer algo, pero si trato de salvarla, ese tipo la mataría. Prefiero ser llevado a Konoha que dejar morir a alguien que amo porque era egoísta. Simplemente no puedo recuperarme. Naruto sintió que el temblor en sus rodillas disminuía, una expresión determinada entró en sus ojos. Supongo que esto es todo. Lo siento, Sensei. Muy bien. La respuesta repentina detuvo el tiempo en la atmósfera tensa. Sin embargo, no era la voz que Danzo esperaba escuchar, pero sonrió. Voy a ir contigo. El corazón de Igure se congeló y sus ojos se posaron en Naruto. Naruto, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Sabes qué? Fue interrumpido por el rubio mientras simplemente ponía una mano sobre la suya y sonreía con una sonrisa triste y forzada. Está bien, Sensei. No me importa lo que me pase mientras Otaru-chan y tú estés a salvo. Yo, nunca antes tuve una familia y pude experimentar eso con ustedes y nunca lo cambiaré. Por cualquier cosa, pero nunca dejaré que alguien que amo muera si puedo hacer algo al respecto. Incluso si eso significa sacrificarme. Miró a Otaru para verla mirándolo con una inundación de lágrimas en sus hermosos ojos verdes. Ella estaba sacudiendo la cabeza casi como diciéndole que no lo haga, incluso si ella muriera, pero la rubia no lo quiso y simplemente le sonrió. Mago Musuko, yo no puedo dejarte hacer eso, ya he perdido lo suficiente. Mi hija, mi esposa, todo mi clan y ahora tú, no lo permitiré. El hombre tenía una expresión severa en su rostro, mostrando al rubio lo serio que era. Naruto miró eso, ya sea al escuchar al hombre que lo llamaba su nieto o su objeción. Sin embargo, pronto se reveló por qué unas pocas lágrimas cayeron de sus ojos. Su corazón le gritaba, diciéndole que esta era su oportunidad de ser feliz por fin, pero su mente le preguntó a qué precio llegaría esa felicidad y al final el rubio se conformó con el escenario más racional. Estoy feliz, tengo que conocerte, adiós Oji-san. Naruto caminó hacia Danzo con pasos rápidos y una sonrisa arrogante se extendió por la cara del hombre ante el giro de las cosas.
Higure extendió la mano para detener al rubio, pero Naruto no se atrevió a mirar hacia atrás y se detuvo ante el ex asesor de Konoha y lo fulminó con la mirada. Muy bien, aquí estoy, bicho raro, ahora déjala ir. Naruto fulminó intensamente al hombre que simplemente se encogió de hombros. Naruto miró, chakra circulando dentro del brazo del hombre y un pequeño sello apareció en su palma antes de golpearlo en la frente de Naruto Juinjutsu. Nechuki no Jutsu. El cuerpo de Naruto brilló y luego una terrible sensación de calor abrasador sacudió el cuerpo del rubio y ardiente, marcas anaranjadas arañaron y lamieron todo su cuerpo, sintió que su cuerpo se congelaba cuando el sello maldito de Danzo comenzó a surtir efecto y el brillo se detuvo y solo quedaron marcas negras en todo su cuerpo, cubriendo su rostro, brazos y manos. No me puedo mover, ¿qué tipo de jutsu es este? El rubio gruñó en un esfuerzo infructuoso por moverse. Danzo dejó escapar un suspiro victorioso antes de mirar a Naruto con una mirada intensa y gruñó con desagrado ante las lágrimas en la cara del rubio. Ahora destruiré ese tonto sentimentalismo que tienes, pensó sombríamente antes de mirar a Higure y su rostro. Los ojos brillaron peligrosamente cuando agarró la forma paralizada de Naruto por la camisa y lo arrojó hacia uno de sus hombres que atrapó al rubio. Déjala ir, tú tienes lo que tú querías, ¿verdad? El paralítico Naruto gruñó mientras estaba agarrado por un ambú de cabello negro, uno de sus ojos se cerró por la tensión en su cuerpo. Tonto, no tenía intención de hacerlo. Lo que quiero, es matar estas emociones a las que pareces aferrarte. Ahora erradicaré esa tonta impulsividad y sentimentalismo que tienes. No tendré soldados emocionales en mi fuerza. Joe llamó a uno de sus fundadores Anbu, un hombre que llevaba una gran capa, era el mismo que sostenía a Otaru y el hombre asintió y Higure se tensó mientras Naruto sintió que los latidos de su corazón aumentaban rápidamente. Mata a la chica. Ella solo será un obstáculo para su progreso en Rob no Danzo. Higure gritó mientras obligaba a su cuerpo a moverse cuando vio la mano del hombre enmascarado de porcelana que sostenía la katana contra el cuello de Otaru tensa mientras el tiempo parecía disminuir. Todo sucedió en cámara lenta casi como para prolongar los terribles sentimientos de agonía en los corazones del dúo Uzumaki. Higure saltó hacia Otaru tan rápido como pudo, sin embargo sabía que no lo lograría. Otaru cerró los ojos en aceptación de su destino, mientras las lágrimas le corrían por la cara. Y los ojos de Naruto se abrieron cuando vio que la mano que sostenía tanto del hombre se movía del cuello de Otaru, levantando su mano que sostenía tanto hacia atrás y hundiendo el acero en su espalda, atravesándola como un malvavisco. Cuando el acero salió de su pecho, los ojos verdes de la morena simplemente se abrieron y un brillo apagado entró en ellos. El hombre arrancó el tanto de su figura y arrojó su forma manchada de sangre al suelo sin ceremonias. En ese momento, el tiempo pareció detenerse para Naruto y Higure y luego todos vieron rojo, un chorro de sangre repugnante fluyó del pecho de la niña, creando un gran parche rojo en su camisa blanca y sedosa y cayendo al suelo en gotas agonizantes. Su forma todavía volaba por el aire lentamente y antes de que su pequeño cuerpo pudiera golpear con fuerza el suelo, fue atrapada por la veloz Higure. Cuando el tiempo volvió a la normalidad una vez más con los ojos de la niña muy abiertos e incrédulos, trató de hablar solo logrando toser sangre. El hombre le devolvió la mirada a Danzo con ojos asesinos, mientras que Naruto simplemente lo miró sorprendido. Ya ves, las emociones te traerán lazos que retendrán tus habilidades y soportarán el dolor emocional. Suéltalos, mátalos, bórralos y ya no conocerás el dolor. Naruto no estaba escuchando particularmente al hombre, toda la atención se centró en la forma de su hermana sustituta. Sus ojos todavía estaban fijos en la misma expresión aterrorizada que antes, y Danzo buscó cerrar completamente el trato. Ahora mata al otro y podemos irnos. Naruto sintió la furia al rojo vivo quemar sus entrañas.
Su cuerpo estaba frío por la incredulidad y sus ondulados ojos morados se ensanchaban de terror y conmoción. Miró impotente cuando el cuerpo de Otaru fue atrapado con seguridad por su sensei, y ella gorgoteó sangre, respirando de repente convirtiéndose en una tarea para ella. La forma de Naruto se sacudió como una hoja, con grandes riachuelos de sudor en la cara. Las marcas negras en su cuerpo comenzaron a desaparecer y su chakra se disparó drásticamente, llamando la atención de todos los que lo rodeaban justo a tiempo para ver al Anbu que lo sostenía violentamente volado, su cuerpo aplastado bajo el intenso peso gravitacional ejercido sobre él como si nada. Como esa vez en Konoha, Naruto explotó. Danzo y todos los demás se cubrieron los ojos cuando la afluencia de chakra del rubio era cegadora y la técnica los obligó a aplicar chakra a sus pies para que no se quedaran impresionados, lo que significaba que no podía moverse para detener a Naruto a tiempo. Sin perder tiempo, Naruto saltó hacia Higure y Otaru, deteniéndose ante ellos y mirando a la morena apuñalada, que le sonrió con tristeza. Higure miró a Naruto con tristeza cuando el rubio cayó de rodillas y tomó la mano de la niña y la apretó al darle la forma ensangrentada de Otaru. Higure se puso de pie con intención y un brillo asesino en sus viejos ojos morados. Miró al monstruo que creía que era Shimura Danzo, y sabía que hoy iba a matar al hombre. Normalmente aborrecía los asesinatos innecesarios, pero no habría nada innecesario sobre lo que le haría a Danzo y su raíz. Escuchó un sollozo ahogado venir detrás de él mientras Naruto conversaba con el moribundo Otaru. Sabiendo que el rubio angustiado podría estar en peligro durante la batalla, el pelirrojo corrió a través de una larga cadena de sellos manuales, Kodai Shitai no Shouhineki. Juntando sus manos, una gran estructura púrpura parpadeó, abarcando las formas de Naruto y Otaru. La barrera era relativamente grande, del tamaño de una casa en ancho y alto. Finalmente satisfecho con su trabajo y feliz de poder mantener a Naruto fuera del peligro o captura, el viejo Uzumaki convocó a un ninjato de la nada. Recibiendo la invitación, 3 Anbu de Danzo cargaron contra el viejo pelirrojo, que agarró su arma en reversa y se colocó en una postura suelta. Bloqueó un golpe de una de las raíces, arremetiendo con una patada que conectó con la mandíbula del hombre, enviándolo a volar. Giró a tiempo para esquivar otros 2 golpes adicionales de los otros 2, atrapando con los 2 brazos, los arrodilló a ambos en el estómago antes de que con sorprendente fuerza y agilidad para uno de su edad, los arrojara a ambos en dirección a la barrera. Al entrar en contacto con la estructura alta, los 2 comenzaron a gritar con el corazón cuando pequeñas marcas rojas arañaron sus cuerpos, aparentemente comiendo y lamiendo sus pieles repugnantemente antes de que sus cuerpos parecieran soltar vapor. La mirada de Higure no se detuvo en el sufrimiento y el espasmo de Anbu mientras cargaba al grupo más grande. Su armadura tintineaba con un tono metálico en sintonía con su movimiento de alta velocidad. Se encontró con la primera ola de oponentes enmascarados cuando los demás se detuvieron. Arremetió con un corte que el hombre bloqueó, empujando el Anbu hacia atrás. Se apartó del camino como un corte desde arriba y respondió con una cara de hombre de patada alta. Tuvo el efecto deseado de dejar inconsciente al hombre. El pelirrojo esquivó bajo otro corte horizontal antes de poner una etiqueta explosiva en la espalda del hombre y saltar lejos justo cuando el sello explotó, explotando en grandes globos de sangre y partes del cuerpo. El pelirrojo estaba trabajando en piloto automático mientras estaba rodeado por un grupo de oponentes. Su espada se movía a una velocidad cegadora mientras cortaba y ensartaba oponente tras oponente. Los cuerpos caían a su alrededor como hojas en la temporada de otoño. Grandes manchas de sangre cubrían el suelo cubierto de hierba, manchándolo de un rojo brillante. Al ver el destino de sus camaradas, más personas con máscaras de porcelana volaron hacia Higure,
que esquivó corte tras corte y golpe tras golpe. 10 más vinieron disparados hacia él, y el pelirrojo esquivó y bloqueó todos sus ataques. Se detuvieron y rodearon al hombre en un anillo circular, y por el rabillo del ojo vio a 2 kunai volando en su dirección, atrapándolos a ambos por su anillo con una habilidad impresionante. Los arrojó angularmente en diferentes direcciones, casi como si no estuviera apuntando a sus objetivos. Sin embargo, los proyectiles de acero se curvaron, y el círculo de Anbu que rodeaba a Igure se tensó. Ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo. Los 2 kunai se lanzaron a través de las cabezas de los 2 primeros objetivos, y volaron a través de ellos, antes de atravesar los siguientes 2. Mientras los kunai continuaban su trayectoria de ángulo curvo, el kunai no se detuvo, y voló directamente a través de ellos, antes de curvarse ligeramente, casi como si estuviera controlado por cuerdas, y atravesó también a otros 3 por la cabeza. Todo el círculo de oponentes enmascarados que rodeaban a Igure cayó dramáticamente al suelo. Los kunai golpearon al último hombre, y finalmente los 2 kunai se encontraron con el otro en el medio, creando un sonido metálico. Antes de caer al suelo, la totalidad del Anbu de Danzo y el hombre mismo lo miraron con una expresión perpleja por su habilidad para curvar a kunai, pero no se demoraron demasiado en sus pensamientos mientras vieron al hombre saltar hacia atrás y 5 más volaron detrás de él. Sus oponentes lo involucraron en otro breve baile de Kenjutsu mientras esquivaba y bloqueaba sus refinados ataques. 7 más lo rodearon y arrojaron su tanto al pelirrojo, que desapareció y reapareció sobre sus cabezas, con un pergamino en sus manos. Al deslizar su sangre sobre el pergamino rápidamente, una enorme bola de fuego salió del pergamino, atrapándolos por sorpresa mientras los quemaba. Sus gritos continuaban en el espacio. El pelirrojo saltó hacia atrás para distanciarse de sus oponentes. Su respiración era corta y salió en breves bocanadas rápidas que daban más de 80 raíces de danzo más, y aún no había usado ninjutsu debido a la tensión que el uso de tales técnicas pondría en sus reservas, pero sabía que si quería cuidarlas rápidamente tendría que eliminarlas muy rápido. Se estaba conteniendo para preservar a Chakra para su batalla con Danzo, pero estaba luchando contra un ninja muy hábil y era muy difícil luchar sin usar todo su poder. Su vejez y su cuerpo cansado, que no había visto una batalla por mucho tiempo, llegarían a él muy pronto y tenía que terminar esta batalla lo antes posible. Miró hacia la barrera y pudo ver a Otaru notablemente aún viva y encaramada en el regazo de Naruto que mecía su cuerpo cómodamente. El hombre no pudo evitar mirar hacia otro lado. La dolorosa y desgarradora familiaridad de la escena. Sabía lo doloroso que era ver a alguien que amas así. Otaru era joven, pero ella había sido como una hermana para el joven rubio. Regañaba, se burlaba de Naruto y lo mimaba, cualidades de un verdadero hermano mayor, y lo más importante que le importaba, había llegado a cuidar profundamente al rubio en los meses que había estado con ellos. Sabía que ver a Otaru así rompería al rubio, y no quería ver qué pasaría cuando ella finalmente cediera. Cerrando la cabeza y respirando hondo, decidió que era ahora o nunca. Malditas consecuencias. Corriendo a través de más sellos manuales y terminando en el sello manual de la serpiente, todos los que lo rodeaban se tensaron expectantes. El pelirrojo ahora estaba trayendo a ninjutsu a la batalla. Suiton. Ankou no Shinzena Junjo. Tan pronto como terminó su discurso, Chakra estalló violentamente fuera y alrededor del hombre, cegando a los que lo rodeaban. Por curiosidad, Danzo canalizó a Chakra a su Sharingan porque, a decir verdad, ahora se estaba preocupando. Sabía que no podía darse el lujo de subestimar a Igure a pesar de sus habilidades marchitas. Lo que el hombre vio lo fascinó. El pelirrojo estaba canalizando una gran afluencia de Suiton Chakra sobrecalentado en el aire. El chakra se unió en el aire y se podía ver vapor acumulándose rápidamente, y de repente nubes negras comenzaron a arremolinarse sobre el área. Está canalizando y sobrecalentando su Suiton chakra con Katon chakra y convirtiendo el vapor en nubes.
Igure sintió que su chakra estaba siendo continuamente agotado y un pequeño sudor cubría sus cejas cortando el suministro de chakra. Una vez que fue suficiente, exhaló cuando los cielos se ennegrecieron y un grueso velo negro cubrió el cielo e instintivamente echó la cabeza hacia atrás justo a tiempo para esquivar un golpe en la cabeza, atrapando la muñeca de su oponente antes de tomar represalias con un codo duro en el cuello del hombre y una patada que lo envió volando alto en el aire. Atravesó una cadena de complicados handseals y los ojos de los miembros de Root se abrieron cuando una enorme distancia se extendió. La ola de agua descendió hacia ellos, crepitando con relámpagos y brillando peligrosamente. Esos lo suficientemente rápidos saltaron del camino de la ola de agua electrificada, pero 15 fueron atrapados y golpeados por la fuerza del agua con dureza. Su estado húmedo atrajo la electricidad hacia su sistema y resultó en que se quemara con dureza. Igure captó el movimiento por el rabillo del ojo y atrapó la muñeca del hombre mientras bajaban un tanto para cortarlo, golpeando un sello de parálisis en su forma, y no mucho después de que el hombre se paralizó el pelirrojo no lo esperó y simplemente le lanzó una fuerte patada al rostro del hombre que lo dejó sin aire y sus ojos giraron hacia la parte posterior de su cabeza. Juntó las manos, y aquellos que podían ver a Chakra podían ver al hombre que canalizaba a Chakra hacia el suelo debajo, antes de cargar con los demás, y el suelo debajo de él se agrietó formando una zanja sinuosa antes de que un enorme pilar de agua explotara debajo de la tierra. Y se extendió por el suelo, formando un amplio cuerpo de agua. Ahora está usando Doton para aligerar el suelo y convocar grandes cantidades de agua debajo del suelo. Él espera inundar el área G. Él es realmente increíble, pensó Danzo a mitad del salto mientras miraba al antiguo jefe del clan Uzumaki. Al ver la gran cantidad de agua que los rodeaba, la raíz de Danzo decidió aprovecharla y canalizó a Raiton Chakra hacia el agua, haciendo que la carga de Igure sonriera mientras saltaba en el aire y tejía más sellos manuales, y la inundación de agua se levantaba como un velo. Omati ahora se alza sobre los miembros de Anbusu y Ton. Mizuberu no Jutsu. Como una estera, el gran cuerpo de agua se levantó y se enroscó en sí mismo, llevando consigo 20 de los ambú de raíz, que fueron absorbidos por el gran vórtice circular de agua. Terribles gritos impregnaban el aire cuando el pobre ambú nunca tuvo una oportunidad y se ahogaron impotentes bajo el estanque de agua. Igure cayó de rodillas, su mano apretó su corazón mientras luchaba por respirar por el esfuerzo. Parecía que usar 2 jutsu de rango S le había quitado mucho de lo previsto, y solo quedaban 45 de la raíz de Danzo, y ahora sentía los efectos de no entrenar en mucho tiempo. Otra ola de ambú de raíz se abrió paso descuidado y el pelirrojo juntó las manos, y el agua explotó a su alrededor, arremolinándose violentamente y haciendo que los vientos azotaran en el campo de batalla Suiton. Suidan no Jutsu, un gran torrente de agua se reunió alrededor del hombre. En un círculo, antes de formar un gran látigo circular de agua que explotó hacia afuera y golpeó a 8 de los objetivos enmascarados más desafortunados, aplastándolos bajo la fuerte fuerza del torrente de agua. El sudor se derramó por la cara del pelirrojo en grandes riachuelos. Todavía le quedaba una última opción que podría terminar la batalla de un solo golpe, pero estaba guardando eso para el comandante mismo, y ante esto el pelirrojo miró hacia el cielo donde estaban las nubes negras. Todavía se reúne. Mientras tanto, dentro de la barrera en Naruto-kun, Otaru soltó una respiración entrecortada por la dificultad para respirar. Otaru-chan, estoy aquí. No te preocupes, te salvaremos, dijo el rubio entre lágrimas, manteniendo los ojos cerrados para contener el torrente de lágrimas en ellos. Apoyó la cabeza de la morena en su regazo, meciendo su forma ensangrentada de un lado a otro en un abrazo tranquilizador. La niña simplemente sollozó suavemente, aún aceptando el inminente destino ominoso que estaba obligada a decir. Lo sé, pero lo siento, todo estará bien, e incluso si muero no. No digaste eso,
te salvaremos y volveremos a ser una familia, tú, yo y Gigi, por favor no te vayas. El rubio negó con la cabeza, sus labios temblando mucho mientras luchaba por contener las lágrimas. Ella sonrió levemente, empujándolo débilmente en la mejilla con un dedo. Ese tonto bebé boy. No, tienes que llorar. Sé un tipo duro Owan la última vez, F para mí, Oka, y su voz se volvió más demacrada, sus oraciones se rompieron en cada sílaba, lo que hizo que Naruto se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, pero aún así se obligó a sí mismo y a su corazón desgarrado a mantenerse optimista. Él solo, aunque solo fuera para apaciguarla más que cualquier otra cosa, y se limpió las lágrimas. De ahí, estoy mucho mejor, ella le sonrió cálidamente antes de que su forma se aflojara en su agarre. Naruto sintió que volvía a mirar a la chica con su propia sonrisa temblorosa, pero vio que ahora ella no se movía, tenía los ojos cerrados y la realidad se derrumbó sobre él. Sintió que su corazón dejaba de respirar y casi podía contar los latidos que su corazón había producido a un mínimo de 5 por minuto. Su cuerpo se volvió frío una vez más, el terror se apoderó de su corazón y su mente y comenzó a sacudir la forma de la niña. Vamos Otaru-chan, deja de jugar, le dio otro suave temblor y la chica no respondió. Y vamos, despierta Otaru-chan, soy yo Naruto, tu molesto y pequeño hermano bebé. Mientras sacudía a la chica una vez más y aún no obtenía respuesta, Naruto se dio cuenta de lo que había sucedido pero se negó a aceptarlo, no podía. Le dolía el corazón al igual que, si no mucho más que cuando había sido abusado e ignorado por completo en Konoha. Por hoy, Naruto Uzumaki estaba experimentando el dolor de perder a alguien. Otaru-chan, ahora la estaba sacudiendo violentamente, su cuerpo temblando sin vida, sin ninguna resistencia a lo fuerte que estaba sacudiendo sus hombros con cada sacudida que no respondía. Las lágrimas crecían una vez más en las esquinas de sus ojos ondulados. Otaru, una última sacudida del hombro y las lágrimas fluyeron libremente de los ojos de la rubia. Otaru, gritó el rubio mientras agarraba la figura de la chica cerca de la suya, y luego una sensación de vacío sacudió su corazón. Lo siento, no era lo suficientemente fuerte, dijo el rubio con un corazón dolorido. La sangre de la niña estaba sobre su ropa y rasgos negros, pero no parecía importarle. Declara que su ropa estaba puesta. No podía creerlo, Otaru se había ido tan injusta y prematuramente despojada de su vida por los monstruos antes que él. Ella había sido como una hermana para él y se atrevía a decir que la amaba. Ella cocinaba para él, soportaba con él a pesar de sus tendencias y modales terribles en la mesa, le enseñó mucho sobre socializar, el mundo y la medicina, pero ahora se la habían llevado. Su primera familia real se estaba desmoronando y todo fue por Danzo, el hombre que hizo su vida un infierno y le mostró el verdadero infierno. Sintió furia dentro de él como una presa inundada, casi rogándole que desatara su terrible poder y amenazando con estallar y quemar todo lo que estaba delante de él. Era una sensación que sabía que normalmente viene con el chakra de su inquilino. Soltó un último sollozo, y luego sintió una sensación de ardor punzante viajar a sus ojos, lo mismo que esa noche en Konoha. Sus ojos ardían y los anillos en sus ojos brillaban cuando una afluencia de chakra inundó sus ojos y se quedó allí. Sintió que su fuerza volvía rápidamente a él y su cuerpo se endureció, su mente lo deseó y le dijo que no había nada que no pudiera hacer. Quería venganza y esta vez lo cosecharía brutalmente. Mátalo, susurró una voz infantil más profunda. Naruto asintió distraídamente. Cosecha sus entrañas en pedazos por alejarla de nosotros, susurró la voz en los rincones de la mente de la rubia. Apretó el puño cuando el poder surgió dentro de él y su chakra se disparó salvajemente. Rasgue sus cuerpos endebles miembro por miembro, susurró una vez más, esta vez haciéndolo mucho más salvajemente. Asintió una vez más distraídamente, escuchando los dulces susurros de venganza que no le importaba si eran reales o no.
bañarse en su sangre y condenar sus almas al infierno, porque él también quería venganza. Mátenlos a todos. Con ese fuerte grito, un chakra rojo explotó de Naruto en forma de 4 colas, sin embargo, mantuvo sus rasgos humanos, solo sus caninos y bigotes engrosados y sus ojos morados brillando con un rojo carmesí, y descubriendo una hendidura para un pupilo. Naruto sentó el cuerpo propenso de Otaru suavemente en el suelo, se puso de pie, se enderezó pero no se molestó en limpiar las lágrimas de sus ojos inyectados en sangre con los puños cerrados, el aura rojo oscuro aún emanaba de él mientras giraba violentamente a su alrededor en forma de las 4 colas de chakra. Las colas desaparecieron en su sistema a medida que su voluntad sometió la del odio de su Bihulu y chakra volvió a la normalidad. Se movió hacia la barrera que lo rodeaba. Gakidou murmuró sin emoción, sus manos se movieron hacia adelante animadamente y se plantaron en la superficie de la estructura de chakra púrpura en palmas completamente extendidas. Lentamente, como una luz que estaba siendo absorbida, la estructura púrpura del chakra se retorció y se deformó en las palmas de Naruto casi como bajo el tirón de la intensa gravitación de un agujero negro. La estructura alta parpadeó holográficamente y la totalidad de la estructura chakra aparentemente se desvaneció irremediablemente en la palma de la rubia y pronto la enorme estructura había sido absorbida por las palmas de Naruto. De vuelta en la batalla, Higure jadeaba con dureza, miraba a 5 de sus 35 oponentes restantes, esquivaba sus ataques lo mejor que podía, atacando con una patada o un puñetazo cada vez que se presentaba una oportunidad. Se dio una patada en el torso, antes de girar y usar al hombre como escudo para bloquear el empuje de un tanto que empaló al hombre y escupió sangre al suelo. El compañero del hombre ni siquiera parecía disuadido por su muerte y simplemente persiguió al pelirrojo que esquivó bajo otro corte, y respondió con una patada baja que le quitó las piernas y justo cuando golpeó el suelo, Higure ya había enterrado un kunai en su cráneo. Esquivó más golpes de los otros 3 y justo cuando fue a atacar, dentro de la barrera, los pilares de chakra rojo se elevaron en el aire y Higure miró a Naruto a través de los ojos con párpados pesados, y la conmoción cubrió las facciones de los que estaban en el campo de batalla, mientras el rubio permanecía en el centro de la barrera con 4 colas detrás de él antes de desaparecer completamente en él. Su cabello cubría su rostro mientras tenía la cabeza mirando hacia el suelo, su mirada en la forma de un Otaru inmóvil. Sin embargo, el shock no terminó allí cuando el rubio plantó sus palmas en la superficie de la gran estructura púrpura y la dejó fuera de existencia, y en ese momento Higure supo que las cosas se habían vuelto más complicadas. Su sorpresa al ver al rubio fuera de la barrera aún no se había calmado. El suspenso reinó ya que a través del campo de batalla todos los ojos estaban paralizados sobre Naruto mientras daba pasos suaves. Su presencia silenciaba y detenía todo lo que había estado sucediendo, como un niño que entró en una pelea entre sus padres. Incluso Danzo y su fundación miraban al rubio con cansancio. Su rostro estaba en blanco, frío como la piedra, sin emociones e ilegible, incluso para su sensei. Pronto el rubio se detuvo cerca de Higure, sus pies negros vestidos con sandalias aterrizaron cerca de su cara, haciendo que el hombre que estaba de rodillas tensara el cuello para mirar a su estudiante y compañeros de clan. La larga camisa negra de mangas holgadas del rubio estaba desabrochada y ondeaba en el viento, y todavía estaba vestido con los mismos pantalones negros ambú que Higure le había dado para su entrenamiento. Eran vestimenta o ropa del clan Uzumaki, y agregaron una apariencia real a el rubio, que habría sido aumentado aún más por la armadura azul de samurái que no llevaba puesta. Naruto simplemente miró fijamente al frente mientras 2 enemigos enmascarados de porcelana atacaban hacia él. Permaneció inmóvil, pero apenas unos segundos después desapareció por completo y apareció frente a los 2 en medio del campo chamuscado y húmedo,
atrapándolos a ambos con agarres sorprendentemente firmes en el cuello y deteniendo su rápida trayectoria. Sus manos pequeñas, pero absurdamente fuertes, los alzaron para el horror oculto y la conmoción de Danzo y sus otros hombres, antes de aplastarlos contra el suelo con un brutal crujido repugnante, lo que provocó que la sangre y los escombros volaran o se levantaran del impacto. Se crearon dos cráteres considerables desde donde los cuerpos habían impactado la tierra y sus cuerpos se habían excavado en la tierra en agujeros de tamaño humano. El rubio se puso de pie, su cara en blanco con rayas de lágrimas revelaba poca o ninguna emoción hacia lo que acababa de hacer. Su mirada estaba en Danzo y el hombre le devolvió la mirada, pero se encogió involuntariamente cuando se encontró con los fríos ojos morados de Rinnegan de Naruto. Sus cejas fruncidas mostraban que obviamente estaba inquieto por esta breve muestra de poder aterrador de la nave del joven Kyuubi, y de hecho había ser Star. El rubio dio un paso adelante y todos sus enemigos se tensaron en preparación y luego desapareció.